La vida de Agustín de Hipona transcurrió en un tiempo de crisis, cuando el Imperio Romano de Occidente, entre los siglos IV y V, estaba sufriendo el acoso de las tribus bárbaras. De hecho, Agustín murió en Hipona, ciudad de la cual él era obispo, cuando la ciudad estaba siendo cercada por los vándalos. Esto nos da una idea del tipo de preocupaciones sociales y políticas que estaban en la mente de Agustín. Por ejemplo, en aquella época había algunos escritores paganos que acusaban a los cristianos de haber causado la decadencia de Roma, por haber abandonado los dioses tradicionales del panteón romano y haberse convertido en cristianos. Para responder a estas críticas y también para ofrecer una explicación a los fieles cristianos de lo que estaba sucediendo, Agustín escribió al final de su vida una obra extraordinariamente importante. Se llama La ciudad de Dios, y en ella, por primera vez, un filósofo ofrece una explicación de qué es lo que sucede en la historia y cuál es su sentido. La ciudad de Dios es una obra de filosofía de la historia, porque nos cuenta que los acontecimientos históricos, aunque nos parezcan absurdos o caóticos, en el fondo tienen un sentido. Para comprender el sentido de lo que sucede en la historia, dice Agustín, tenemos que entender todo lo que ocurre en la humanidad a la luz del plan divino, de la providencia, de los planes que Dios tiene para la humanidad, que culminarán en el final de los tiempos, en el juicio final. Por eso decimos que la ciudad de Dios ofrece una filosofía de la historia escatológica, porque su sentido, el sentido de la historia, solo se revelará en el final de los tiempos. ¿Y cuál es este sentido? Para comprenderlo, Agustín nos invita a distinguir dos grupos de personas. Por una parte están aquellos que anteponen sus intereses materiales a la fe y a la piedad. Están los que ponen por delante lo material a lo divino. Y estos forman lo que llama Agustín la ciudad terrenal. Se preocupan por lo material y se preocupan por los bienes terrenos. Frente a ellos está la ciudad de Dios, que está compuesta por aquellos que anteponen el amor divino a sus bienes personales. Para ellos es más importante la fe, la piedad y el servicio a Dios que sus preocupaciones materiales o lo que les pueda suceder en su vida cotidiana. Ambas ciudades están enfrentadas, hay una lucha continua entre ellas. Y también esa lucha está dentro del corazón de cada ser humano, puesto que dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestra alma, hay una lucha entre las tendencias a poner por encima lo terrenal o a poner por encima lo divino. Sin embargo, no son dos ciudades completamente opuestas, sino que aparecen mezcladas en la vida cotidiana. De hecho, una persona puede trabajar para la ciudad terrestre, por ejemplo, haciendo un esfuerzo para alcanzar la paz o la prosperidad económica de su comunidad, y al mismo tiempo trabajar en favor de la ciudad celeste, si se convierte en un fiel que procure el bien de la Iglesia. Hay que tener cuidado para no identificar la ciudad terrenal con el Estado y la ciudad celestial con la Iglesia, puesto que Agustín cree que no se trata de esa división, la división entre Estado e Iglesia, sino que más bien se trata de una división moral, la que hay entre nuestras preferencias, entre lo que consideramos más importante. La clave de esta obra tan importante de Agustín, La ciudad de Dios, está en que interpreta la historia como la lucha entre la ciudad celeste y la ciudad terrestre. Aunque en algunos momentos parezca que la ciudad terrestre, que los intereses materiales y humanos van a prevalecer sobre los intereses de los fieles y divinos, en el fondo, al final de los tiempos, triunfará la ciudad celeste. Por eso, La ciudad de Dios es un libro que ofrece un mensaje de esperanza para aquellos cristianos que, en plena descomposición del Imperio Romano de Occidente, temían que el final de los tiempos estuviera cerca y que realmente aquello fuera el final de la fe también. Agustín lo que nos viene a decir es que la historia tiene un sentido más amplio y que para comprenderlo hay que verlo en perspectiva, desde el plan providente de Dios para la humanidad.